De primera mano es presentado por Tigo. Cabal, lo sabes desde siempre. Cuando pasas tu Cabal, pasan cosas buenas. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad. Muy buenas noches, ¿cómo están? Noche de feriado, hoy es 15 de agosto, día de Nuestra Señora de la Asunción, aniversario de la capital de la República del Paraguay. Hoy asumió Mario Abdo Benítez como presidente de la República y tenemos la posibilidad de compartir con ustedes informaciones de primera mano como cada semana. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a la audiencia. Andrés Riquelme, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches a los invitados, a los televidentes, mi respeto de siempre. Doctor Alfredo Bauce, ¿cómo está? Comandante, ¿cómo le va? Buenas noches, gusto. Nuestros invitados esta noche de primera mano, el señor Augusto dos Santos. Augusto, un placer, ¿cómo estás? Buenas noches. Igualmente el placer es mío, muchas gracias por la invitación, por la convocatoria, muchas gracias. Horacio Galeano Perrone, ¿cómo anda? Buenas noches, gracias por venir también. Muchas gracias, no sabía que era una mesa tan exigente la de primera mano. No, parece nomás. Pero vamos a hacer el esfuerzo, está a la altura de esta circunstancia. El nombre no me asusta, parece que... Bueno, asumió hoy Mario Abdo Benítez como presidente de la República y duro con el Poder Judicial, y a algunos interpretan como que fue un mensaje agresivo o que tuvo un mensaje agresivo hacia el cartismo sin nombrarlo. ¿Vos sentiste eso, Augusto? Yo sentí, primero, el tema que mencionás, el Poder Judicial, que me parece que fue el tema resaltante de su discurso, ¿verdad? Creo que lo que se esforzó en dejar más nítido el discurso presidencial fue esa cuestión. En general parecía un discurso casi normal para estos acontecimientos, pero sí me pareció que dejó muy claro que se sostenían las distancias que existen en las internas del Partido Colorado. Pero no solamente por parte de él, lo ratificó posteriormente el señor Peta y el señor ministro del Interior en sus declaraciones con la prensa. O sea, lo que yo he visto es una ratificación de que el Partido Colorado podría seguir siendo o retomar aquello de que es oposición y oficialismo al mismo tiempo, digamos. Sí. Tenemos que recordar... Sí. Recordar nada más que Honor Colorado estuvo ausente hoy, los legisladores de Honor Colorado estuvieron ausentes en la jura del presidente electo, ¿verdad? O sea, un poco el contexto también, que hay un contexto de interna, no terminó la interna colorada. Mirando las internas coloradas o el mapa político colorado, hoy llamativamente, bueno, se anunció ya ayer, no estuvieron los representantes de Honor Colorado. La misma pregunta o la misma consulta que le hacíamos a Augusto dos Santos, Horacio Galeano Perrone, el Poder Judicial, y si fue o no un mensaje agresivo dirigido al cartismo. Yo los discursos creo que son discursos. Soy un poco escéptico en eso. No todo lo que se dice, decía John F. Kennedy, dice, lo que se dice en privado es política, todo lo que se dice en público es propaganda. Los dos puntos que tocaste y que todo el mundo está tocando, que es el tema del Poder Judicial y el alejamiento, es decir, ya con Honor Colorado, el tema del Poder Judicial es una cuestión que la gente quiere escuchar. Por eso se dice, se menciona. Pero ¿cómo se va a reestructurar el Poder Judicial? ¿Cómo? Es una tarea muy difícil, ardua, compleja, no vamos a alargarlo en eso. Yo vivo y trabajo en la profesión de abogado y le digo que no es fácil. Yo creo que hemos llegado a un límite, a un lugar muy feo en el Poder Judicial que no va a hacer, pero ojalá que pueda hacerlo. Con respecto al tema del alejamiento, yo vengo de familia colorada, abuelo, nieto y tatarabuelo colorado. El Colorado se pelea, hoy se une, mañana se pelea, el Colorado es históricamente de su fundación, es así. Hoy sí yo sentí el alejamiento y el mensaje de dos ministros que pusieron distancia con respecto a Honor Colorado. Pero voy a decir así, no es fácil gobernar enfrentado a Honor Colorado. Ahora, el presidente Mario Abdo Benítez, también el Alfredo y Andrés, y estamos con Augusto dos Santos y Horacio Galeano Perrone, en una parte de su discurso, él hace un mensaje donde dice: venimos de un proceso que nos ha enseñado mucho. Pudimos unirnos, paraguayos de diferentes ideologías, de diferentes partidos, de diferentes orígenes, para abrazar el sueño de la libertad. Yo creo que ahí se refiere a la enmienda. Lógico. Claro. Dice, nos atrevimos a levantar la voz, sí. Unidos salimos a las calles. Sí. Ese sueño que defendimos hoy se convierte en un compromiso, en una responsabilidad. En su propio discurso. Y eso él remata. Y al comenzar nada más. Claro, remata, Carlos, con esta frase
que él dice hoy he jurado ante la patria que al final de mi mandato seré senador vitalicio, para, con el ejemplo, mostrar que nadie puede estar por encima de la República. Creo que esta fue la alusión más directa que él hizo hoy a Horacio Cartes, ¿verdad? Andrés. Bueno, yo más que analizar el discurso, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Galeno Perrone en que políticamente correcto, es decir, él hoy no podía hacer otra cosa más que decir lo que la gente quiere escuchar. Me preguntaría más si la gente cree en lo que dijo Marito. Y cuando uno revisa su congruencia entre lo que dice y lo que hace, tenemos que remitirnos a la campaña, donde fue hostil y ácido crítico de Horacio Cartes y después se paseó por todo el territorio de la República abrazado con él para ganar los votos. Eso significa que el interés es la medida de la acción. Ojalá el tiempo y sobre todo las circunstancias hagan que él sea consecuente con el discurso que dio hoy, sobre todo porque electoralmente a partir de ahora está fuera de carrera, porque ya no va a poder candidatarse ni para senador ni para presidente de la República. Entonces tiene la magnífica oportunidad de apearse de todos esos intereses políticos que le hacen pisar su propia palabra. Ojalá podamos creer en él a partir de ahora. Doctor. Estos discursos no son tan formales, tan protocolares como parecen, sino que, sobre todo ahora, en esta época de archivos electrónicos tan accesibles para todo el mundo, marcan mucho más que antes las promesas que hace el presidente, ¿verdad? Por eso cuando el presidente de la República habla de poner énfasis en la impunidad como un cáncer que está matando a la República, es importante porque está dejando un sello que la gente le va a cobrar después, ¿verdad? Lo mismo cuando dice yo seré senador vitalicio después de la presidencia, ¿verdad? No digo que como a todo el mundo a los 3 años le agarre el bichito de la ambición de ser reelecto, pero deja una... ¿A qué me refiero? La gente ya no olvida, por ejemplo, algunas cosas del discurso de asunción al mando de Cartes 5 años atrás. Y durante todo el tiempo las redes sociales, los diarios, la radio le van recordando. No era que la pobreza iba a ser una obsesión de tu gobierno. No era que la APP iba a llegar y iban a fluir dólares del extranjero. No era que la militarización del norte iba a terminar con el EPP. Es decir, Marito hace mucho menos expectativa, crea mucho menos expectativa con respecto al futuro, lo cual a lo mejor es una ventaja, porque Cartes parecía más novedoso de lo anterior que lo que hoy es Marito de Cartes. Sí. Carlos, ¿me permitís? Sí, cómo no. Es cierto, ha sido un discurso de fórmula casi en un 80%, pero rescato lo que dice Carlos. Yo creo que el tema de la alusión a... O sea, en términos futbolísticos, las taquillas altas respecto de el cartismo no se puede separar de otra expresión que para mí fue clave cuando valoró el tema de la alianza de lo que llamaba sectores democráticos y compañía, porque me parece que esa es la línea de puntos para ver lo que va a ocurrir de inmediato, digamos, ¿no? Yo creo que es una apuesta de alianzas con sectores de la oposición, lo cual me parece que es absolutamente válido como alternativa. Pero a eso yo le sumo otra cuestión que me parece que se está gestando en el tanque de ideas del sector que hoy es día es gobierno. Yo creo que se va a jugar al mismo tiempo, porque hay una cuestión segura. La oposición en algún momento va a asumir un rol de oposición, porque siempre pasan las nupcias, que son los 100 días, a veces esos 100 días se extienden más, y ya empieza a haber presión social para que la oposición adquiera una actitud un poco más fuerte, digamos, ¿no? Yo creo que la apuesta que tiene el señor Abdo Benítez es que ese tiempo, digamos, sea útil para el debilitamiento al máximo de Honor Colorado, ¿verdad? Y en términos de cómo funciona la política criolla, si vos le tenés al señor Nicanor Artefrutos en Yacyretá, vos le tenés al señor José Alberto en Itaipú, son elementos de debilitamiento de las bases de Honor Colorado con cierta facilidad. Pues sabemos el altísimo clientelismo que tienen. Yo creo que ese es un cronograma. ¿En qué puede fallar? Puede fallar, me parece, en el hecho de que ya no
las bases, la dirigencia colorada ya no es tan trascendente como antes a la hora de definir procesos, incluso de elecciones. Y el mejor ejemplo es Mario Abdo Benítez, ¿verdad? En cuanto al balance de bases que estaban a su cargo. Yo creo que por eso decía al principio, yo creo que se eligió hoy el camino de Partido Colorado, oposición y oficialismo al mismo tiempo. Ahora, sobre el tema, ¿por qué el Frente Guasú no asistió? Yo creo que el Frente Guasú no asistió al acto de Horacio Cartes, ¿no? Sí, asistió. Sí, asistió. Sí, Así, hoy hablamos. Es la primera vez que ellos Ella- toman. la Hoy primera Esperanza vez, Martínez sí. contaba esta mañana Sí. que no lo hicieron hoy por esta cuestión que es, decía ya una especie de gesto simbólico de protesta con relación al tema de las notas reversales de Yacyretá. Así mismo. Eso dijo Esperanza Martínez esta mañana. Sí, yo lo que veo es que el discurso de hoy fue un discurso mesurado, sin grandes promesas. Quizás también tuvo en cuenta eso que decía Alfredo, de todo lo que prometió Cartes. A Cartes hasta el último día de su mandato le persiguió la frase, no me marcarán la hoja de ruta, ¿verdad? Y uno de sus fracasos más sonoros fue la lucha contra el ejército del pueblo paraguayo, ¿verdad? Entonces, me parece que Mario Abdo hay una sola frase que deja hoy para reclamárselo seguramente allá por el 2022 más o menos, que es que no seré, que seré senador vitalicio. Y lo de el tema de la justicia me parece que es interesante porque esa ha sido la base de su campaña electoral. Él hace una conexión de su promesa, una promesa bastante virtual, por cierto, que es la institucionalidad de la República. La institucionalidad de la República pasa básicamente por el respeto a las instituciones, sobre todo el Poder Judicial, y él hacía énfasis en eso, de que no quiero un juez amigo, ¿verdad? Porque el juez amigo es el amigo del poder, nunca es el amigo de la justicia, dijo él hoy, ¿verdad? Entonces, y ahí me parece que hay otro punto interesante, que por eso me parecía inquietante hoy la ausencia de Honor Colorado, porque en cierta forma también Cartes hoy marca una hoja de ruta con respecto a la gobernabilidad de Mario Abdo, y si esa ingobernabilidad puede llevar a la inestabilidad. Eso lo vamos a ver con el tiempo, ¿verdad? Porque esta institucionalidad que promete Mario Abdo solo se puede hacer con alto consenso político. O sea, cambiar una Corte Suprema de Justicia, respaldar a los jueces que quieran meterle preso a los corruptos, respaldar al Ministerio Público si decide ponerse los pantalones largos, requiere alto consenso político porque en todos los sectores entienden sus propios corruptos a los que quieren proteger. Entonces, esa es la parte que a mí, la gobernabilidad, él tira pistas también con respecto a con quienes quiere él, no sé si gobernar, pero él habla, estuvimos juntos en un momento de la República y por qué no construir en base a eso, dice. Pero hoy el Frente Guasú también estuvo ausente en la jura de su presidencia. Entonces, sin duda empieza debilitado con todos estos elementos que estamos hablando, y lo que su promesa más grande, que es la institucionalidad de la República, requiere del apoyo de todo el sector político. Y cuando habla de la justicia, él se dirige a que dice, queremos aquellos jueces que son duros, implacables, categóricos y contundentes contra los débiles, Sí. o queremos esa justicia que, y leo textualmente, cómplice para los que tienen influencia. Ahí también vos podés leer algún mensaje que hace el presidente de la República. Y en ese sentido, Carlos, a mí me gustaría conocer la opinión del doctor Galano Perrón, una persona que estuvo en casi todos los gobiernos, con excepción de este último, tengo entendido, desde el advenimiento de la democracia en Paraguay en los últimos 30 años. ¿Cuál es su lectura del momento político? Del tema que explicaba Estela, de la aparente ingobernabilidad que puede llegar a tener Marito si es que hay esa ruptura, si se concreta esa ruptura en la interna del Partido Colorado. Previamente y muy rápido quiero hacer un comentario con respecto a la justicia. Sí. No se trata que los jueces sean implacables. Nosotros tenemos ese concepto que le va a perseguir al fuerte, al débil. Para nosotros, que yo voy a cumplir dentro de 5 meses 50 años de abogado, lo que me preocupa es de que en épocas anteriores nosotros estudiábamos derecho y hacíamos, comprábamos libros. Hay una generación de gente muy brillante en el Paraguay. Hoy la gente no le interesa nada eso. Lo que tiene que venir otra vez el derecho como institución jurídica, normativa, cultural y existencial para que el hombre se cumplan las leyes
Y bueno, el tipo es narco o él es tal cosa, que se cumpla, lo siento. Pero nosotros estamos en una crisis no solamente de dinero, sino estamos en una crisis del derecho, en la aplicación del derecho. Y estamos usando al partido, ya en Argentina se está haciendo, ya en Brasil se está haciendo el partido judicial. Le usamos a los elementos judiciales y vos sabés bien que en una defensa no tenés nada que hacer, tenés que zapatearlo por cielo, tierra, agua y mar. Para contestar tu pregunta, ingeniero, te voy a decir lo siguiente. Yo tengo una tesis hace mucho tiempo y que fue tapa una vez de un periódico hace un mes. Es muy difícil, y Estela Ruiz Díaz dijo algo, construir consenso. Esto ya ocurrió con Guasmosi. Cuando Argaña se enojó, estaba alejado, vino el pacto de la gobernabilidad con el líder en ese momento, Domingo Isabelino Laíno. Y esa es la razón que hay tantos liberales en la Corte y tantos colorados en la Corte. Ahí se dividió y ahí comenzó mal porque no apareció en esa Corte Suprema Horacio Gabriel Lebrón, por ejemplo. No apareció Miguel Ángel Pangracio. El profesor ya le quitaron. Pero vuelvo a repetirte de que no va a ser fácil gobernar. Yo sé que a lo mejor hay un poco de discreción de parte de Augusto, pero no va a ser fácil porque el señor Horacio Cartes es un hombre obsesivo. Y él es una persona que va a poner fuerza, va a poner fuerte. Y yo no estoy de acuerdo que se va a debilitar fácilmente. Si él no se debilita, no se va a debilitar su base. Un puntito, ¿me permitís volver a Tengo que disentir. No, al contrario. Quiero volver atrás un poquito, me parece importante poner una fichita sobre la mesa. El movimiento Colorado Ñetete tiene una parte muy astuta del Partido Colorado, digamos, ¿no? Gente con mucho rodaje, ¿no? Y dentro de esa gente, creo que Juan Ernesto Villamayor es una de las personas que concita mayor capacidad de lectura. Entonces, yo no creo que el señor Juan Ernesto Villamayor ayer, por descuido, hubiera dicho que el movimiento que venía de Asunción, Paraguay Libre, estaba como etiquetado como cartista, digamos. Yo no creo que haya sido un error. Yo creo que entre ayer y hoy se dieron 2 pisadas de palitos. Yo creo que fue una instalación del señor Juan Ernesto para generar en Honor Colorado una actitud reactiva que suele ser frecuente en Honor Colorado y que generara esta actitud de no asistir. Ok, si eso quedaba ahí, me parecía una jugada brillante de Colorado Ñetete, pero me parece que ellos también pisaron el palito porque hoy el discurso hubiera sido un discurso que estuviera por encima del problema interno del Partido Colorado y no estaríamos de nuevo agendando en el día de hoy el versus entre Ñetete y Honor Colorado como tema periodístico, digamos, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera los dos movimientos cometieron errores ayer. Uno al reaccionar de esa manera y el otro al no saber administrar una ventaja que me parecía que traían hasta el discurso de esta mañana. Y lo otro que me parece interesante es el tema del Frente Guazú. Frente Guazú no es una materia fácil al respecto del universo de la oposición. O sea, cuando vos hablas de la oposición como posibilidad de apoyo a Marito, te tendrías que cuidar de incluirle al Frente Guazú, porque el Frente Guazú normalmente tiene políticas divergentes. Hoja de ruta. Y además porque los aliados tradicionales del señor Abdo en la oposición no son precisamente Richard, Lugo y compañía. O sea, tendemos nomás a hacer como muy homogéneo el mundo político y no es así. El Frente Guazú, por lo menos en este periodo, se caracterizó porque para aliarse contigo no te pide cargos, ni secretarías, ni nada, sino que te pide políticas de fondo, adhesión a... Comunes a las de ellos. Comunes a las de ellos, que suelen ser divergentes completamente a las de Ñetete. Salvo en el proceso de la enmienda, ¿verdad? Claro, a vez en cuando coincide. No, en el proceso de la enmienda... Que tenía un interés común también. No, eran intereses comunes. En veredas opuestas prácticamente. Por eso no estoy de acuerdo con Augusto. Es difícil contar sistemáticamente con el Frente Guazú, salvo que estés dispuesto a renunciar a una serie de acuerdos, por ejemplo, Yacyretá y otras cosas de fondo, ¿no? O sea que ellos siempre tienen que, no sé si es sacar ventaja, o sea, ellos van a estar contigo, pero si vos estás de acuerdo con lo que ellos quieren. Sí.
Y lo que ellos quieren no es fácil de administrar, de conceder. Es cierto. Sus banderas son Sus banderas son menos políticas, clientelares. claro, menos clientelares. Tiene otro tipo de base. Tiene una base mucho más crítica. Sabe muy bien que un mal comportamiento frente a Guazú se le descompone en un frente. Yo no creo que sea solamente, coincido contigo, Horacio, no creo que sea solamente una cuestión ética, es una cuestión de territorio político también. Claro. Ellos tienen que ver mucho más con un clientelismo, con una clientela, política que se encuentra sentada en el interior del país y no en el microcosmos acá del centro, No, coincido contigo. donde los códigos son diferentes, digamos. Vamos a hacer una primera pausa y estamos en un ratito de primera mano en esta noche de miércoles aquí en Red Guaraní, por favor. Naciste acá y tenés el mundo para mostrarte. Con la tecnología, compartí con el mundo lo mejor que tiene el tuyo. Estamos junto a vos en todo lo que te mueve, mientras avanzás y disfrutás la vida. Tigo. Estamos de vuelta, señoras y señores, estamos de primera mano esta noche. Bueno, un poquitito, una parte, breve nomás, de lo que dijo Mario Aldo Benítez, por favor, en su discurso, y vamos repasando con Augusto dos Santos, con Horacio Galano Perrone y con los compañeros de esta noche. ¿Puede ser? Por favor. Ir creciendo, pero necesitamos un crecimiento económico más inclusivo, sacar a nuestra gente de la pobreza extrema, disminuir el desempleo, una movilidad social ascendente. Y solamente con la cultura del trabajo vamos a construir ese camino. Ahí habló de la cultura del trabajo. Y dijo, los jóvenes son muy enérgicos. Y habló de la necesidad del crecimiento, por ejemplo. Son menciones que todos hacen. Sí, que no despiertan demasiada resistencia emoción. tampoco. De hecho, era difícil luego que haya ese grado de expectativa en el discurso, porque si ustedes recuerdan, desde la caída de Stroessner hasta ahora, este es el gobierno más parecido al anterior, ¿no? Guasmosi era otra cosa que Rodríguez, Cuba es distinto a Guasmosi, después vino... Nicanor. González Maqui. González Maqui era cualquier cosa, pero distinto a todo. Nicanor era otra cosa, después vino Lugo, un cambio de signo político, Federico, Cartes, siempre había una expectativa muy grande, a ver, los cambios eran cambios bisagra. Esta es la primera vez que hay sí diferencias, pero ideológicamente mínima. Pero hay muchas coincidencias también. El discurso, volviendo al discurso, yo creo que hasta se podría hacer un manual de discurso que sea estándar para todos los presidentes que asumen y no habría grandes problemas, porque hoy en día el discurso no es solamente lo que el presidente desea señalar, sino, como bien lo decía, cada vez más las redes y la crítica que existe y la capacidad que tienen los medios de reflotar discursos hace que una parte importante del esfuerzo del discurso sea también qué no voy a decir, claro, para que después no se transforme en una trampa, digamos, ¿no? Por eso la tendencia es que los discursos se vayan estandarizando, que hay mucha comunicación política dentro del discurso. O sea, si vos analizás desde ese punto de vista, ves que hay secuencias de en qué momento poner emoción, en qué momento poner pragmatismo. Rompe un poco con el encanto, pero así es, así funciona, digamos. Y yo creo que, salvo esa alusión al tema político interno, no hubo novedades en el discurso, digamos, ¿no? A mí me da la sensación de que con el gobierno de Mario Abdo hay como una expectativa moderada. No hay así grandes esperanzas, diríamos. En ese sentido les quiero preguntar, yo creo que un poco esa sensación, diríamos, de no va a ser mucho o va a ser un poco la continuidad del gobierno de Cartes, sobre todo en materia económica, porque sabemos que Benigno López, su ministro de Hacienda, y su hermano estaban en la mesa chica del gobierno de Horacio Cartes, ¿verdad? Entonces un poco va a ser la continuidad.
Pero le quiero preguntar al doctor Galeano Perrone y a Augusto dos Santos, ¿qué opinan del gabinete de Mario Abdo? A mí me cuesta hablar un poco de la gente, pero me voy a referir a alguien en particular. Yo creo que Benigno es una persona muy bien preparada, pero también ante los ojos, él renunció hace unos días nomás a la presidencia IPS. Ayer. Y no estaba en la mesa chica, estaba en la mesa grande. Sí. De una de las críticas... Mesa chica yo me refiero a ese, al al grupo más cerrado, al de... Y él fue parte de una de las críticas que se hace en muchos sectores, el endeudamiento. Sí. Es decir, si estamos en condiciones de estar endeudados como estamos endeudados en este momento. Entonces, él formó de ese gabinete, de ese pequeño gabinete de endeudamiento, por lo cual significa que no va a haber no anunció en ningún momento que iba a haber un cambio en el tipo de la política económica. Y tampoco nunca anunció ningún tipo de cambio, qué es lo que se va a hacer, por ejemplo, con otro tema que tiene sensibilidad, que es el tema de la fuerza tarea conjunta. Nunca se habló de lo mismo. Por eso es que se crea esa expectativa que vos estás sintiendo, que no va a haber grandes cambios, que la gente siente y percibe que no va a haber grandes cambios. Ahora, con respecto a eso, doctor, Cartes, hay que recordar que Cartes asume en un momento de mucha tensión con el EPP. Incluso su discurso ese, no me marcarán la agenda. La hoja de ruta. No me harán la Al hoja día de ruta. siguiente o 2 días después creo que coincide con una matanza de Al día militares. No, el mismo, creo que fue el... Al día siguiente creo, ¿no? Sí. Cuando No, volvieron. Pero para mí era que un era ahí ambiente, mismo día. un ambiente Sí. muy crispado. El EPP ocupaba buena parte del interés de la prensa en ese momento, ¿verdad? Y justo la asunción de Marito coincide con uno de esos largos periodos de inacción pública del EPP, con lo cual el tema Fuerza Tareas Conjuntas no se discutió porque no había nada. Y eso le permitió, los silencios de la comunicación, a Marito no hablar del tema, ¿verdad? Pero usted cree, como experto en temas de seguridad, de que va a haber algún cambio con respecto a la manera de manejar los conflictos del norte. Es que tiene que cambiar, porque esta estrategia es equivocada. Y decimos hace mucho tiempo, insistimos que es equivocada. 1.200 hombres, los mejores hombres de la Fuerza Armada, Ejército, Marina, Aviación y Policía están allá, ¿verdad? Y esto tiene que cambiar porque no hay éxito. Tenemos que decir en todos los idiomas que el EPP no está preocupado por el tiempo, son marxistas-leninistas. Ellos están jugando con el tiempo, ellos están jugando con los cuadros políticos y con los cuadros logísticos. No les interesa en este momento el combate. Si mientras que no necesita el combate, ellos están creciendo logísticamente y políticamente en sus cuadros, porque tienen una concepción muy clara desde el marxismo-leninismo y se proclaman lopistas y francistas. Es decir, tienen muy buen concepto. En cambio, alguien que quiso hacer lo mismo que hizo el EPP, que es el ACA, enseguida desapareció porque no tenían la disciplina y no tenían la estrategia. El EPP es un tema mucho más serio que algún día tenemos que abordar con seriedad. Y tocó hoy porque le llamó a la mamá de Morinio. Pero el éxito, Doña doctor, Obdulia. contra el EPP pasa por la eliminación total de ese flagelo, o pasa también, como dicen los conductores del EPP, los responsables, perdón, de la Fuerza de Tareas Conjuntas, que el hecho de que no haya actividad, que no se sucedan los hechos negativos desde el EPP, ya es un éxito en sí. Ellos toman como tesis lo segundo que vos decís. Sí, ellos dicen Que eso. si ellos no están ahí, ellos van a poder actuar mucho más fuerte. Totalmente. Esa es la tesis de la Fuerza Tarea Conjunta. Y que no hay que... ¿Usted no está de acuerdo con eso? No, yo creo que hay que cambiar de estrategia, ¿verdad? Y eso no es el momento hoy nomás, ¿verdad? Y podemos desarrollar ya con la presencia del ministro de Defensa, con el comandante de la Fuerza, desarrollar cuál es la tesis de que hay que cambiar la estrategia. Esa estrategia, estamos haciendo una guerra regular frente a una guerra irregular. Entonces nosotros, si quieren combatir, tiene que ser una guerra irregular, que tiene que ser un trabajo absolutamente de inteligencia y un trabajo político, no un trabajo de combate. Se está estructurando como un combate regular. Y no quiero recordarme ahora la guerrilla 59, 60, 61, cómo fue y cuáles fueron los errores de esas 3 columnas, que a la gente no le interesa en este mismo momento, pero el error de ellos fue que vinieron como tropas regulares y acá el ejército le dio una respuesta de irregularidad, de tropas totalmente asimétricas. Entonces, ese es el debate que hay que hacer, pero lo vamos a hacer con el ministro de Defensa y eso, sin ánimo de destruir a nadie, sino de construir un pensamiento, porque nosotros estamos viviendo en América Latina una hora que ese tema se tiene que resolver.
Estamos con un Brasil, bueno, voy a dejar ahí nomás porque si no, va a ser muy complejo el tema. No quiero dejar de pasar sí. para que Augusto responda también lo que planteó Estela, por favor. Yo va a parecer casi una ironía. Voy a empezar con el EPP y quiero terminar con el gabinete. Una propuesta de lucha contra el EPP que se plantea como diferenciada, sin embargo, elige al mismo ministro de Defensa de Horacio Cartes, por un lado. Pero a propósito de eso, a mí, yo esperaba más el gabinete realmente, yo esperaba más, yo creía que iba a haber un gabinete con mayor calidad. Y me parece que ahí de nuevo pesó mucho esa agenda anticartista del señor Abdo Benítez. Porque vos le tenés por lo menos a 3 miembros del gabinete que son, digamos, más anticartistas que capaces de hacer lo que están llamados a hacer, ¿verdad? Por ejemplo. PETA, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que hay 1.200 personas que pueden ser más capaces que PETA para la educación. El señor PETA puede ser muy capaz para otros ámbitos. Yo creo que son respuestas a, digamos, la tensión política y no me parece que sean respuestas equilibradas. Yo creo que hubo como mucho afán de castigarle a Cartes con las nominaciones. El otro ejemplo me parece el de Bacigalupo, ¿verdad? Bacigalupo también fue ministra de Cartes. Entonces, yo creo que en esos rubros se perdió. Hay miembros muy importantes en el gabinete, no tengo dudas, pero también tengo la decepción porque creo que hubiera sido una oportunidad de Mario Abdo Benítez de pasar por encima con un gabinete que pudiera ser incluso mejor, digamos, ¿no? Y también creo que pesó un poco el hecho de lo hacemos técnico, lo hacemos político, cómo lo hacemos, y las promesas de campaña. Pero, reitero, creo que la agenda de HC, mientras no se despeje de la cabeza de Marito la agenda de HC, creo que va a seguir ocasionándole ese tipo de turbulencias. A mí me decían que lo de PETA es más un desatino y una desesperación que lo que vos planteás, Augusto. Porque sale de la galera más o menos, sale Eduardo PETA como ministro de Educación, y porque dicen que escucharon decir a Bernardo Toro que un político puede ser un buen ministro de Educación. Pero hay buenos políticos, sin entrar a hablar de las condiciones de Eduardo PETA, ¿verdad? Claro. Pero me decían hace horas nada más, un desatino llevó a que PETA sea porque llegó un momento en donde no sabían a quién ubicarle en ese cargo, que es muy importante. Hoy habló él de la educación y dice en un momento de su discurso que si no tomamos conciencia de la educación, tenemos un futuro... Claro, yo también creo, Carlos, que hay que analizar el gabinete según el contexto y quién es el presidente de la República, diríamos. Y obviamente la comparación que nos lleva es la comparación más cercana, que es Horacio Cartes. Y recordemos que Horacio Cartes se convierte en presidente del Partido Colorado, estando el Partido Colorado en la llanura. Por lo tanto, él no tenía discusión, diríamos. O sea, Horacio Cartes ganó las elecciones presidenciales con el apoyo del Partido Colorado y él no tenía deudas políticas, por llamarlo de alguna manera, lo que le dio una libertad a la hora de elegir su gabinete, y creo que todos recordamos su gabinete, que al día siguiente los diarios titulaban un gabinete altamente técnico. O sea, ¿quién sabía quién era Gattini? Hasta que empezábamos a mirar el currículum de Gattini, etcétera, etcétera. O sea, sin embargo, Mario Abdo Benítez, el liderazgo de Mario Abdo, ¿cómo se construye el liderazgo de Mario Abdo? Se construye en base a la suma de pequeños movimientos o de caudilismos, ¿verdad? Entonces, Mario Abdo debe responder a esa lógica que lo llevó al poder. Y eso en política es entendible, diríamos, ¿verdad? O sea, más allá, a lo mejor él quiso tener un gabinete menos dependiente políticamente, pero recordemos cómo llegó él al poder. Y este gabinete creo que responde en cierta forma a cómo él llega al poder, ¿verdad? Esa es la diferencia que hay entre Horacio Cartes y... Un ejemplo del Ministerio de Defensa. ¿Por qué Bernardino Soto Estigarribia sería ministro de Defensa de Paraguay? Yo le pregunto al doctor Horacio Garano Perrone, ya tuvo su oportunidad, él fue comandante de las fuerzas militares, fue ministro de Defensa Nacional en la primera etapa del gobierno Cartes. Y yo puedo entender, o mucha gente puede entender... Él presidía un movimiento político. Y entonces, a partir de ahí... Él hizo un juego político muy importante, él presentó un movimiento en el que no era el presidente, sino candidato a senador. Sí.
Y Bernardino Soto Estigarribia, su nombramiento tiene una trayectoria muy buena. Fue el brigadier mayor de la promoción 75 del Colegio Militar, fue comandante, tiene todo su currículum y no es discutible. Y él lo conoce, Mario, el presidente, nuevo presidente, le conoce de la época anterior, porque el general Soto Estigarribia fue oficial del regimiento escolta presidencial. Mucho tiempo fue oficial. Justamente se retira unos años antes para ir a hacer la escuela de capitanes en los Estados Unidos, pero él fue oficial del regimiento escolta presidencial. De manera que hay una cercanía, una simpatía para ser ministro de Defensa, ¿verdad? Y no es cuestionable, es decir, los militares no cuestionan, salvo algunos enojos personales, pero él sí puede ser ministro de Defensa, porque hubo otros ministros de Defensa que ni se fueron al cuartel. Pero iba a juzgar por su labor durante su etapa de ministro. Yo creo que eso no se jugó eso, doctor. No se jugó eso. Yo creo que él es una persona que tiene una cualidad, él personalmente es una persona muy honesta. Él es una persona muy honesta. Y va a tener que ver, bueno, vamos a juzgarle desde mañana a ver qué cambio hace. Porque como el Ministerio de Defensa no está en la cadena de mando, pues eso es una historia. Claro. Lo mismo él se tiene que meter políticamente a decirle al presidente quién tiene que ser comandante de la Marina, el comandante de la Fuerza Aérea. Él tiene que sugerir, él tiene que ser el principal asesor. Esa es la responsabilidad de mañana, don Carlos. Él va a tener que decirle al presidente, porque él no es profesional. El único profesional cerca que tiene es Soto Estigarribia. Y vamos a juzgarle dentro de un mes con los nombramientos que van a hacer dentro de la Fuerza Armada. Una de sus primeras audiencias de mañana es con Soto Estigarribia. Sí, a las 10 de la mañana. Sí. Es la segunda actividad que va a tener en Palacio de Gobierno. Pero tampoco no es el cargo trascendente. Claro. Es el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa. Pero se puede dar cargo. Hoy así como está. En 5 años, ¿qué hizo el ministro de Defensa que vos puedas decir? No, de momento que no está en la cadena de ¿Sabe mando, quién era el un ministro de torero. Defensa? Que sin haberse ido, él sabe que yo hago esta crítica, sin haber ido al cuartel, nada, sin conocer defensa, manejó el Ministerio de Defensa, fue Nelson Argaña. Por la coyuntura, él manejó la Fuerza Armada. El nombramiento, todos los nombramientos hacía él. Y hizo desaparecer la caballería. Una cuestión clave en la desmilitarización de la transición. Claro, nadie se animó a decir nada en elección. No, todos esos son temas, digo nomás que vamos a tomar el examen, porque también tiene que reunirse con la cúpula policial, que esta cúpula la mañana pasado tiene que empezar a hacer las designaciones. Así y tenemos cosas parece que continúan Bartolomé Báez y Cantero. Eso es por lo menos lo que dijo el Ministerio del Interior. No sé pero hasta, oficialmente dijo no sé hasta cuándo. Sí, hay una página del Ministerio. Pero no sé si hasta cuándo. Normalmente, discúlpame, normalmente tienden a sostener a los comandantes también en las Fuerzas Armadas, sí, por un tiempito, hasta fin de año. Soto Estigarribia, de hecho, fue comandante de Fuerzas Militares de Lugo, casi un mes. Exacto, y después se producen los cambios para porque no son su carrera. Además porque son fuerzas sensibles. Y disciplinadas. Claro. Ahora, no sería extraño si Marito en el curso del primer año no tiene demasiado líos políticos, de que haga el camino inverso al que hizo Cartes. Cartes comenzó con un gabinete totalmente técnico y después se rindió ante las evidencias y terminó con un gabinete político. Marito comienza con un gabinete político, puede que esos políticos después defrauden en la ejecución, en la gestión en su ministerio y tenga que poner gente que realmente entienda más adelante. ¿Y puede darse? Yo creo mucho en la política como jefatura de ministerios, ¿verdad? Y que estén acompañados por... Es la esencia de la política, finalmente. No se olviden, acaba de mencionar, Carlos, el caso de Gattini. ¿Se acuerdan de Gattini? Y se acuerdan de la enorme descompresión del mundo social que se produjo. Así se instaló un ministro político que puede tener luces, puede tener sombras, pero su calidad política al respecto de Gattini hizo que cambiaran abruptamente las cosas. O sea, cada quien tiene su fortaleza en este asunto, ¿verdad? Yo creo que hay sí ministerios que son muy imprescindibles de gerentes políticos, y otros de gerentes técnicos. Yo creo que por ahí pasa, ¿no? Pero para hacer nomás una salvedad, la otra vez debatíamos en Monumental con Andrés y con Carlos con respecto a qué le llamamos técnico, a qué le llamamos político. Y si tuviéramos que citar los ministerios más importantes del gabinete de Mario Abdo,
Nosotros vemos, siempre hablamos salud, educación, Ministerio de Obras por los recursos que maneja, ¿verdad? Y ahí le tiene, en el Ministerio de Hacienda, ¿quién está en realidad? No es alguien vinculado a la política, es su hermano, ¿verdad? Capacidad técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Hace 30 años está en, Su hermano. en instituciones del En Estado. salud está Julio Mazzoleni. No está vinculado al Partido Colorado, ni a la militancia, ni a la dirigencia, ni a la nada. Eduardo Peta probablemente sea el hombre más odiado por los colorados. Recordemos que hasta el Tribunal de Conducta lo quisieron expulsar, etcétera. O sea, No, aparte, él fue en senador por el términos de Partido Encuentro militancia, Nacional, etcétera, etcétera, no es Peta. Arnoldo Vins tiene su propia historia, diríamos, y está en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Quizás donde sí podemos decir, donde está la militancia pura y dura, y como decía Augusto, bueno, se va a las binacionales, que creo que después de la presidencia de la República es el cargo que más quieren los dirigentes políticos. Son los virreinatos. Son los virreinatos, ahí se va Nicanor Duarte Frutos y José Alberto Alderete. O sea, hay también en ese sentido un equilibrio, me parece que quizás no vamos a decir que Arnoldo Vin es un técnico, pero tampoco es un militante político del Partido Colorado que salió de las seccionales y que es una respuesta. Después sí tenemos, pero son ministerios menos clave, diríamos, para un Ahora, gobierno. con Benigno, Carlos, se da un caso muy particular, muy sui generis, porque en realidad él fue el mentor del tema de los bonos. ¿Y quién fue el que más criticó el tema de los bonos correcto, a eso en el voy, Senado? A eso voy. ¿Quién fue el crítico, el que se opuso y el que criticó ácidamente al gobierno el tema de los bonos? Mario Abdo. Sin embargo, él le nombra ministro de Hacienda al mentor del tema de los bonos. Y le cuento al doctor Galano Perrone, porque él hace rato dijo que no le escuchó a Marito hablar al respecto. Yo le cuento, doctor, que en nuestro programa, estando presente durante la campaña, le pregunté taxativamente qué iba a hacer con los bonos, si iba a continuar o él iba a desapegarse de esa figura financiera. Y él dijo, yo voy a continuar el tema de los bonos, porque tengo la necesidad de continuar, porque esta es una puerta que se abrió y es una bola de nieve que va rodando y no puedo no continuar el tema de los bonos. Y es más, hace poco nos contaban en el programa de radio que hay una emisión de $1.000 millones que se va a tirar. Al comienzo del mandato se va a dar. O sea, esa figura se va a dar. Es una incoherencia de Mario Abdo, y sí, es una más. Pero después, con respecto a otro tema que me parece interesante que decía el señor Dos Santos, es lo siguiente. Nos decía el señor Rodríguez, que estuvo con nosotros también ayer, que en realidad es importante el ministro, son importantes los viceministros, pero la gente técnica está en realidad en los lugares donde se labura todos los días. Y mantener esa gente o mejorar esa gente es la que realmente brinda la gestión final. El ministro te baja ciertas líneas y sí, es importante, evidentemente, pero el que labura todos los días y los cuadros que están ahí adentro, esos son los que realmente son importantes. Es cierto, y por eso el Ministerio de Hacienda no es un ministerio difícil, no es un ministerio que te puede traer preocupaciones, pero el mando medio del Ministerio de Hacienda, los directores, los jefes, es excelente. Pero todos los viceministros están se quedan con Benigno López, más Pues, fácil todavía. Más fácil. Tengo que hacer una pausa, pero quiero decir lo siguiente. Y pensando en un poquitito, Augusto habló de un anticartismo desde Mario Abdo Benítez permanentemente. Y ustedes se dan cuenta de estos detalles. ¿Quiénes son los dos que estuvieron en contra de aceptar la renuncia de Horacio Cartes como presidente de la República de Colorado Añetete? Dos de algunos más. Eduardo Peta Y Arnoldo Vins. Vins. ¿Quiénes estuvieron en desacuerdo con el tema Yacyretá, notas reversales? Eduardo Peta, Arnoldo Vins. Sí. Y a los dos, Mario Abdo Benítez le designa ministro del Poder Ejecutivo. ¿Y qué ministerio? ¿Y en qué ministerio? Son mega Obras Públicas y Educación. Los más grandes. No, es para... Claro, pero Y Velázquez vicepresidente. la candidatura de Mario Abdo jugó un papel Benítez se va importante, en ¿no? base a su anticartismo, ¿verdad? O sea, nace como anticartista. Recordemos que Mario Abdo se abre de Horacio Cartes cuando Horacio Cartes decide elegirlo a Pedro Aliana para la Sí, Junta señora. de Gobierno. Y Pa- ahí el quiebre, ¿verdad? Pausa, por favor, y enseguida volvemos.
Los fantásticos productos de Dismar. Almohada vibratoria terapéutica Jack. Te permite caminar sin caminar. 20 minutos en la planta de los pies equivalen a unas 70 cuadras en activación sanguínea. Vibromasajeador Jack. Rejuvenece el rostro. A través de la vibroterapia, activa la producción de colágeno natural. 3 minutos en cada lado del rostro produce la recuperación facial. Cinta reductora Jack. Reduce el abdomen, tonifica las partes blandas y arrugadas, levanta glúteos, recupera la figura. Jack, estética sin cirugía. Y con cualquiera de estos productos que adquieras, te llevas gratis una jarra eléctrica de acero para tener agua caliente en tan solo 1 minuto. Oferta válida mencionando que sos televidente de DPM. Una de las partes, supongo que tienen otras preguntas, pero esto de soberanía energética y la política internacional. ¿Qué dijo Mario Eudo Benítez hoy? Lo que es nuestro, vamos a pelear por lo que es nuestro. Sí. ¿Qué es lo que es nuestro? Quiero saber. No definió. Hizo una frase que se puede amoldar a cualquiera. Porque eso de acuerdo depende mucho de la interpretación de cada uno. Vamos a pelear por lo que es nuestro. Si hay algo que en cierta forma generó un quiebre en las relaciones con sus aliados naturales, porque él siendo senador, él tuvo aliados naturales con el PDP, creo que también coincidía mucho con el Frente Guazú. Recordemos que él se convirtió en presidente del Congreso con el voto de la multibancada, ¿verdad? Entonces, el tema Yacyretá es un tema que él tiene que recomponer su relacionamiento con quienes fueron sus aliados naturales en el Senado, ¿verdad? ¿Qué opinión tenés ahí, Augusto? Y tiene que recomponer, efectivamente. Él va a tener alguna facilidad. Normalmente los presidentes tienen alguna facilidad una vez que se conviertan en presidente, ¿verdad? Porque nadie elude una entrevista con un diálogo, una mesa con un presidente. Y normalmente se encuentra algún discurso luego para superar lo que planteaba el tema de la incoherencia. Gonzalo Quintana tenía una frase genial, le decía, el político paraguayo es el político más coherente del mundo, dice, pues lo que piensa va a terminar haciendo en algún momento, ¿verdad? Y yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con eso. Las posiciones terminan amoldándose a las situaciones en Paraguay, ¿verdad? Eso se vio en diferentes circunstancias. Yo creo que el tema Yacyretá y el tema Itaipú también, vieron que el presidente no hizo una alusión a, por ejemplo, 2 temas que olvidó, el tema política internacional, por ejemplo, ¿verdad? Conste que hizo referencia específica, creo que en una severa crítica del caso de Venezuela y de Nicaragua. Nicaragua. O sea, yo creo que ahí hay un posicionamiento claro. Y estaba presente el alcalde de Jerusalén. Ahí estuvo, y hay que entonces valorar que no tuvo el Frente Guazú para escuchar ese discurso, digamos. Sí. Ahora, volviendo al tema Yacyretá, yo no creo que haya cambios dramáticos en las políticas respecto a Yacyretá, porque así están dadas las cosas y porque ya se vio cuál ha sido el posicionamiento. Yo creo que lo que buscará el gobierno entrante es hacer que la oposición cambie de alguna manera su postura. Ahora, Augusto, vos fuiste en la época de Lugo director de la SICOM y en algunas áreas vocero de Lugo. Uno de los déficits que todo el mundo está de acuerdo del gobierno de Cartes fue su pésima comunicación, empatía desde el Palacio hacia la gente. ¿Cómo le ves a Marito, no tanto él personalmente, sino esta situación de que no tiene definido nada? Parece no darle demasiada importancia a la comunicación gubernamental. Todos los presidentes que yo conozco, incluyendo Nicanor, tuvieron problemas de comunicación personal, que se acentuó con Lugo y con Horacio Cartes, ¿verdad? Que eran personas que no tenían, digamos, un roce con los medios de comunicación. Siempre se trata de... Hay una escuela de pensamiento sobre el tema en la Universidad Austral que dirige una persona, se llama Mario Riorda, que dice que el 60% de la comunicación del gobierno es el presidente, la sola presencia y la sola palabra del presidente. Ok, varios gobiernos de Paraguay anduvieron con el 40% tratando de manejarse, y ese es lo que tiene que suplir el vocero o la Secretaría de Comunicación. La apuesta del gobierno del presidente Cartes de no tener un vocero
hizo más difícil, digamos, ese proceso. Creo que aparecieron a último momento. A mí me parecía que un par de personas que podían protagonizar muy bien eso, Santi Peña, Ariel Martínez, me parece que salvaron ya a último momento. Santi, pero Gustavo Leite también. Gustavo Leite, pero Gustavo Leite tenía tanto trabajo como ministro de Industria que no iba a estar en el Palacio hablando. Pero él podía también pelearse, pues se peleaba claro, mucho también. No sé si Leite era el mejor hombre para estar ahí. Entonces, generalmente los presidentes no están preparados en materia de comunicación, peor aún cuando no vienen del mundo de la política, ¿verdad? Cuando vienen del mundo de la política hay una escuela de ejercicio diario, de discursos y compañía que los prepara para el tema. Peor aún cuando vienen de mundos como el que vino Lugo o el mundo con el que vino Cartes, que son mundos en donde no hay un apriete de los medios de comunicación. Y en el caso de Nicanor, un proceso muy curioso, porque si hay una profesión que no te prepara para el discurso público, es el periodismo. Porque la escuela de periodismo te prepara para hacer preguntas, no para dar respuestas. Entonces, lo que pasó con Nicanor fue finalmente un autodesgaste por la propia calidad de un discurso que bien administrado hubiera sido genial, ¿verdad? Él hablaba todos los días. Claro. Ningún presidente del mundo habla todos los días con los medios. Augusto ¿verdad? fue vocero de Lugo y escribió un libro que se llama ¿Qué dice el presidente? Sí, señora. Sí. Y es una frase que él eligió. ¿Por qué? Porque los ministros de la Secretaría de Comunicación, idealmente, tendrían que tener mucho contacto con los presidentes, ¿verdad? Tendrían que estar permanentemente hablando con él para vocear posteriormente. Y entonces cada vez que había una reunión de ministros, uno se colocaba en la puerta y el presidente y los ministros a medida que llegaban te decían, che, ¿qué dice el presidente? Porque para los ministros es muy importante saber qué está pensando el presidente. El humor. A veces cuando uno amanecía de mal humor, claro, le decía, no, está enojadísimo. Y entonces, no, pero era lo que quería acentuar con esa expresión es el hecho de la importancia que tiene la comunicación en este asunto, ¿verdad? Es fundamental. Es muy curioso porque yo nunca he visto una Secretaría de Comunicación con tanto flujo informativo como el que tuvo en el proceso de Horacio Cartes. Impresionante la cantidad de información que generó SICOM, pero no se trata de generación de información, sino se trata de política. La comunicación es política. O sea, el déficit fue político, no comunicacional, digamos. Una pregunta, ¿qué es la Secretaría Técnica de Planificación? Yo cuando sé que un muchacho muy capaz, Cáceres, iba a ser coordinador. En la doctrina siempre se dice que el presidente tiene que tener dos elementos a su lado, que es el Servicio Nacional de Inteligencia, que le tiene que bajar toda la información, como al tiempo en el campo económico, político, social, que nunca funcionó en el Paraguay. Stroessner a su manera tenía. Y la otra institución es la Secretaría Técnica de Planificación, es la que tiene que diseñar todas las políticas del Paraguay. Todo el mundo habla de política pública. Es la Secretaría Técnica la que tiene que planificar en los 4 campos del poder, en lo económico, en lo político, en lo social y en la parte de seguridad, ¿verdad? Entonces, pues, esos dos órganos nunca funcionaron, nunca los presidentes hicieron funcionar estas dos instituciones. En cambio, vos me decís, me voy a remitir a Stroessner. Stroessner, su servicio de inteligencia, con el primero que hablara o con Pastor Coronel, o con Montanaro, o con quien sea, tenía la información precisa en el día. Y segundo, Stroessner tenía un secretario técnico de planificación a quien le consultaba mucho, que era un hombre brillante, Federico Maldenburge, que es el creador de la Secretaría Técnica y de donde se formaron muchos economistas paraguayos. Acá hubo 3 escuelas, rápido voy a decir, la ANE, Ministerio de Hacienda, Banco Central de Paraguay y Secretaría Técnica de Planificación, que salió la mayoría de los ministros y la mayoría de los técnicos de este país. Le pregunto esto porque no hay secretario técnico de planificación. Todavía no. Designado. Y es muy importante. Y este muchacho que está saliendo, José Molinas, muy bueno, pero no hizo papel de secretario técnico. Tuvo como trabajo la lucha contra la pobreza. ¿Y qué tiene que ver el secretario técnico de la planificación con la pobreza? Estela, y después tengo que hacer un corto, por favor. Le quería preguntar a Augusto, y yo creo que también el doctor Galeano Perrona debe saber, da la sensación de que los presidentes siempre viven en una burbuja
y tienen un entorno que solo le habla o le hace loas y no le cuenta la verdad. ¿Cómo sabe el presidente de qué habla hoy la prensa, por ejemplo? Porque generalmente le llega informes, pero esos informes son positivos nada más. ¿Cómo sabe un presidente? Bueno, el tema hoy caliente es, no sé, un nuevo secuestro del EPP. Y se le prepara, se le informa. ¿Cómo se entera el presidente del día a día? El presidente es una de las personas mejor informadas del país, o podría ser una de las mejor informadas. El presidente de la República del Paraguay, no importa cómo se llame, desde hace 20 años, más o menos, o después de la transición, recibe todos los días un informe de inteligencia de las fuerzas militares a primera hora, que es el primer papel con que se encuentra, digamos, ¿no? Posteriormente, normalmente recibe información de la Secretaría de Comunicación, con un contexto de los medios de comunicación, de lo que dicen los medios. Luego es el momento, en el caso que yo conozco, en el caso del Lugo. Eso es mientras desayuna, ¿eh? No, claro, un poco antes incluso, ¿verdad? En el caso del Lugo después tenía un encuentro con políticos él tenía como dos momentos, ¿verdad? El momento más progresista, que era la hora del mate con Sixto Pereira y compañía, y después un momento intermedio, que era la media mañana con López Perito, ¿no? Eran como dos fuentes de información. El desayuno y el terererupá era... El desayuno y el terererupá, ¿verdad? Y como que eran miradas distintas, le ofrecía o buenas certezas o buenas confusiones, digamos, cualquiera de las dos posibilidades. Pero digo, normalmente un presidente tiene muchísima información. El problema es qué posibilidad tienen los presidentes de procesar toda la información que reciben para generar posiciones, digamos. Y debe ser, respuestas adecuadas. Y debe ser muy difícil, ¿eh? Debe ser muy difícil porque porque no son solamente informaciones, son intereses en realidad, ¿verdad? Cada ministro a veces tiene, aquí Horacio es un veterano en esa materia, cada ministro tiene una posición a veces distinta sobre iguales temas. Te iba a contestar. Juan Domingo Perón decía que cuando uno llega al poder, para mí es un placer leerle a Juan Domingo Perón, dice que llegan tres monstruos. Primero llega el señor la dulonería. Segundo, llega los hombres que te presentan negocios, grandes negocios. Y tercero, son los que vienen a ofrecerte mujeres. Juan Domingo Perón. Pero esa es la parte más interesante. No. Vamos a la pausa. Yo pensé que iba a decir, vamos a ampliar el tercer punto. Volvemos en un ratito. Andrés Riquelme. Doctor Galeano Perrone, cuando el presidente de la República dice que la educación va a ser una causa nacional, usted fue 4 veces ministro, ¿qué tenemos que esperar el 1 de septiembre cuando se abra el presupuesto general de gastos de la Nación en el Parlamento? Ahí, de acuerdo a los recursos que se le asigne, vamos a saber si lo que dijo hoy es cierto o no tiene nada que ver el monto de dinero que se asigna a educación con los talentos que se puedan desarrollar dentro del ministerio. Para mí la respuesta es sencilla. Lo que hay que hacer en educación para poder trabajar hay que despartidizar la educación. Con Marta Lafuente en el último gobierno se trató, pues ella se encerró en su gabinete, una muy buena técnica, y no vio el contexto político. Vino Enrique Herrera, se puso el pañuelo colorado, que el último que hizo fue un ministro de Educación de Stroessner, que se puso el pañuelo colorado. Bueno, yo no dije, se puso el pañuelo colorado, ninguno, nunca jamás. Yo nunca participé en ninguna reunión liberal de ningún partido político. Tiene que despartidizar. Si no despartidiza la educación, todo el resto es historia. El intendente allá del pueblo más infeliz te va a pedir para que la directora sea. Y si vos no le haces caso, le va a hablar a su diputado, porque cada intendente tiene un referente diputado. Y ese diputado va a venir en masa a pedirte. Es decir, lo grave en educación es soportar la fuerza del partidismo, tanto colorado como liberal, de todos, pero hablo del Partido Colorado y Liberal, los dos, y por otro lado, un diálogo fluido con los sindicatos que no todas las veces son racionales. Pero eso es preocupante, sí,
Pero la vez pasada, Carlos, le entrevistamos a José Carlos Rodríguez Sí. Alcalá y dijo algo que a mí me parece incluso más preocupante, que él no veía que las figuras actuales de los últimos tiempos del Ministerio de Educación tengan en claro un plan para la educación paraguaya. Yo le escuché a José Carlos decir eso también. Pero no, vos no podés tener un plan claro en educación si no tenés un plan claro en el país. ¿Cómo yo voy a saber lo que quiero en educación? Vos sos médico. ¿Cómo si yo no tengo el diagnóstico completo? Yo tengo que tener el país, el proyecto de país que necesito. De ahí tengo que bajar las políticas públicas. ¿Cómo va a ser brillante la educación y el resto va a ser un desastre? Yo estoy de acuerdo con él, pero lo que no, tiene que bajar el plan nacional que nadie tiene. Claro, que es lo pero que preguntaba. lo que él planteaba decía, comparativamente, decía, uno habla con cualquier ministro de Hacienda, dice, y la tiene clara, dice, hay que mantener la macroeconomía, la inflación baja, o sea, había como ejes, dice, uno habla con cualquier ministro, es ministro de Economía, y tiene clara la hoja de ruta, dice. Pero uno habla con un ministro de Educación y no tiene la hoja de ruta clara, dice, no, hacia dónde vamos. Y habló de varios ministros del TELA. Claro, no, con cualquier ministro, es ministro hablas, dice, de Educación, y no hay una educación a la paraguaya, en realidad no sabemos hacia dónde vamos, dice. Y eso, comparado con un ministro de Hacienda, es muy diferente, dice, porque el ministro de Hacienda, no importa de qué año, la tenía muy clara y el actual la sigue teniendo muy clara de qué es lo que hay que seguir haciendo. Y en educación no existe eso. Yo le aprecio mucho a él, respeto mucho, pero son dos ministerios muy distintos. En el Ministerio de Hacienda, es claro que los indicadores, si yo quiero criticar los indicadores macroeconómicos, mantenés por indicación del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Te arrodillás ante ellos. Allá que quiere que le diga, le digo bien. Bueno, correcto, te rendí ante ellos. Aquí no te puedes rendir ante nadie. El Ministerio de Hacienda es un ministerio que no es difícil. Tenés que ser prudente, ¿verdad? Y tenés que mantener ciertos criterios técnicos y terminó. No tenés una masa de 90.000 maestros y 1.650.000 padres. Ese es un problema muy complejo y no podés descentralizar la educación porque ahí se te había la miércoles la educación. Bueno, tenemos que cerrar el programa. Pero yo quiero una última pregunta. Sí, cómo no. ¿Cómo ve el futuro de Horacio Cartes, doctor Galeano Perrone, como líder en la llanura? Yo siempre digo, al verdadero líder se lo conoce en la llanura, ¿verdad? Y le pregunto también eso a Augusto dos Santos con un agregado, porque Augusto dos Santos trabaja en los medios del grupo Cartes en un cargo bastante importante y sin dudas el arma más importante que va a tener Horacio Cartes hoy son sus medios de comunicación. Entonces, un poco eso, ¿cómo ves el futuro de Cartes? Y obviamente desde los medios va a ser un rol bastante difícil. Bueno, los medios vinculados a la política en Paraguay son un capítulo muy especial. Sí. Evidentemente, los medios del Grupo Nación salen fortalecidos con el hecho de que el presidente deje de ser presidente, claro, porque su familia está vinculada a la propiedad del medio. Allí no hay ninguna duda. Ahora, al margen de la incidencia que pueden tener los medios respecto a las políticas de Horacio Cartes, yo creo que lo fundamental es que en este momento Horacio Cartes haga esa especie de pausa estratégica que tienen que hacer los estadistas, de manera que se pueda afirmar, digamos, el panorama y se generen... En la política pues no hay tiempos precisos. Voy a poner una pausa estratégica de 5 años. Voy a poner una cuestión que me parece clave. Voy a recordar el caso de Efraín Alegre. Efraín Alegre todo el mundo le condenó porque se perdió durante 2 años. 2 años. Llegó y en 2 semanas ganó la presidencia del partido. 2 semanas es una exageración, ¿verdad? Ganó la presidencia del partido. O sea, los tiempos son muy relativos en política. Y incluso hay tiempos que solamente sirven para el desgaste también, ¿verdad? Entonces, si me preguntás cuál es el futuro, yo creo que Horacio Cartes va a seguir incidiendo en la política. Yo creo que van a surgir nuevos valores, pero ya conocidos dentro del cartismo, que me parece que son, cité 2 nombres,
que me parece que van a marcar como el futuro. Uno de ellos es Santi Peña. Sí. Este, ¿El otro dijiste? Yo creo que Ariel Martínez continúa también dentro de esa militancia, digamos, como Honor Colorado, digamos, ¿verdad? Que son figuras dentro que no son congresistas, pero son figuras dentro del movimiento. Yo creo que Cartes va a incidir en las elecciones municipales del 2020 y en las elecciones para la Junta de Gobierno. ¿Va a incidir en la Junta de Gobierno o va a ser protagonista? Yo creo que el Porque movimiento... Muchos dicen que él puede ser candidato. No creo que... No hablo de su candidatura precisamente. Es más, no creo que sea candidato. Pero yo creo que él continúa dentro de la construcción de poder desde Honor Colorado. Eso no tengo ninguna duda. Doctor. Horacio Cartes es una persona que hace 22 años tiene incidencia en la política paraguaya. Hace 22 años. Compró pool para construir su imagen. Entró en Libertad para construir su imagen. Y él, 75% de los políticos paraguayos golpearon su puerta. Yo no estoy entre esos 75%, pero golpearon su puerta para conseguir algún recurso económico. En todos los partidos políticos, algunas, por favor, no quiero generalizar, pero él le influyó muchísimo. Y él, por su perfil, por el perfil que él tiene, no se va a retirar ni 24 horas. Doctor, un placer, un gusto. Gracias por venir. Augusto, un Muchas gusto también. Gracias por a venir. ustedes. Muchas por la gracias, Estela. invitación. Andrés Riquelme, doctor Boixia. Un gusto, sí. Continuamos, se acaba el feriado. Mañana tempranito estamos en Monumental AM 1080 como todas las mañanas. Buenas noches y aquí en De Primera Mano la próxima semana. Hasta luego. De Primera Mano fue presentado por Tigo, Cabal. Lo sabés desde siempre. Cuando pasas tu Cabal, pasan cosas buenas. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad.